Entrevista a Emilio Gil, realizada por Atocha Aguinaga. Emilio Gil es diseñador gráfico. En 1980 fundó Tau Diseño, una empresa de referencia en el panorama español del diseño y la comunicación especializada en proyectos del ámbito cultural. Es también investigador en la historia del diseño, comisario de exposiciones y profesor universitario. En 2015 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Emilio, tienes una experiencia enorme, dilatada en el diseño, también desde tú personalmente y como creador también de Tau, una empresa de referencia en este ambiente. Te quería preguntar para empezar, lo has contado en algunas ocasiones en entrevistas, este recorrido es la historia un poco de oficio a profesión en el campo del diseño. Entonces, ¿cómo ves esto? Y si esto también habla de la valoración del diseñador como profesional. Bueno, la feliz expresión de oficio a profesión es de una historiadora del diseño que falleció, se llamaba Ana Calvera, de la Universidad de Barcelona. Y a mí me parece pues, de esas frases afortunadas que resumen muchas cosas, ¿no?, que han ocurrido, ¿no? Yo llevo más de 40 años en la profesión. Entonces, no soy de la generación de los pioneros del diseño en España, que ellos yo creo que sí que fueron los que iniciaron esa transformación, ese paso de oficio a profesión, pero sí soy de una generación en la que el diseño era una profesión desconocida, una profesión por hacer, en todos los sentidos, ¿no? Y hasta el punto de que cuando hablábamos con los posibles clientes o que eran en algún proyecto que estaba en marcha, había que explicarles lo que un diseñador podía hacer por ellos. Cosa que ocurría entonces y que de alguna forma también ocurre ahora, pero mucho menos, o sea, evidentemente. O sea, ha habido enormes transformaciones en el sector del diseño, ¿no? Por ejemplo, yo procedo del campo de la arquitectura, porque cuando yo empecé la profesión no existían estudios, no existían grados de diseño. O sea, uno podía, lo más próximo que había al diseño eran o bellas artes, o arquitectura, periodismo, en cuanto a diseño periodístico, pero no existían grados de diseño. Y en estos años han aparecido una oferta educativa en grado de diseño amplísima y que ha permitido que haya muchos profesionales jóvenes que tienen una formación que nosotros no teníamos, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Que el diseño ha permeado la sociedad. Cuando se habla ¿cuál es la diferencia entre del diseño español con respecto a otros países? Yo creo que durante muchos años, durante décadas de ejercicio de profesión mía, el diseño no era algo que hubiera entrado a la sociedad, que el ciudadano entendiera ni mínimamente para qué servía el diseño. A mí hay una cosa que me parece que explica muy bien todo esto que intento decir, ¿no? Y es que el diseño evidentemente no es hacer cosas más o menos agradables a la vista, no es hacer cosas monas, no es hacer monerías, por decirlo de una forma. El diseño es solucionar problemas de comunicación. El diseño gráfico, por ejemplo, es solucionar problemas de comunicación. La incorporación de gente joven ahora actualmente al mundo del diseño, también la reglamentación de estudios de diseño, todas estas cuestiones que acercan el diseño, o sea, desde el punto de vista creativo, que la fuente sea eso, gente más joven de otras generaciones y también gente con mucha imagen en la retina, ¿no? ¿Cómo sorprender a esa sociedad cuando hay tanta información asimilada, consciente e inconscientemente, a partir de las imágenes, ¿no? Yo creo que el problema es que el diseñador no tiene que sorprender. O sea,
no es el objetivo fundamental, la sorpresa, ni siquiera el resultado exclusivamente bello. Me parece que ese es el primer mandamiento que tiene que entender un diseñador, es que no se trata de que desarrolle cosas bellas, sino que se trata de que solucione problemas, o información, mejor dicho, porque no toda la información nace de un problema, sino simplemente es una necesidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental. ¿Qué ocurre ahora? O sea, ayer me preguntaban, por ejemplo, ¿sigue existiendo esa diferencia entre el diseño de Barcelona y de Madrid? Me preguntaba un cliente, ¿no? Y yo le dije, mira, yo creo que ha ocurrido algo en estas últimas décadas. Cuando digo estas últimas décadas, hablo de los últimos 30 años, ¿no? Hace 30 años el diseño en Barcelona era el diseño que se llamaba mediterráneo. Había una intención de que el diseño fuera algo generado por una sociedad y heredero de una tradición. Había rasgos en el diseño catalán que respondían a eso, a algo que venía de lejos, o sea, que era propio de la sociedad catalana, ¿no? En estos momentos, el diseño en Barcelona, el diseño en Madrid, el diseño en Albacete y el diseño en San Petersburgo es prácticamente igual. Por eso mismo que tú decías, o sea, porque la información visual que tenemos es accesible a todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto se ha producido una especie como de uniformidad en lo que son las propuestas gráficas, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor se ha perdido esa especie como de autoría del diseño, de diferencia del diseño, un poco presumir que este diseño nace de una comunidad concreta, pero se ha ganado en el sentido de que ahora son mensajes universalmente comprensibles, tal vez. Se pierde y se gana algo, como en casi todo. Desde el punto de vista del mensaje, sí. Cuando tú te formaste en Nueva York, además, o sea, tuviste también una formación que tampoco era la formación habitual en ese momento, y además con unos maestros y con unos referentes que eran, pues, que se han convertido en clásicos también, ¿no? Sí. Entonces, al producirse esta evolución hacia esa pues uniformidad o hacia esa generalización de cosas, ¿qué referentes se manejan ahora? ¿Son aquellos mismos, siguen sirviendo de referentes, o se ha generado algún tipo de escuela, aunque sea internacional o aunque sea no de un país en particular, que sea un poco, que sirva de referencia, o varias, ¿sabes?, formas de trabajar para la gente que actualmente empieza y está en el diseño desde hace menos tiempo? Pues yo creo que habría, por un lado, referentes personas. Mi generación es una generación que está influenciada por los grandes creadores, los grandes diseñadores norteamericanos fundamentalmente. O sea, la generación de Paul Rand, de Milton Glaser, de Ed Beguiat, esos son los grandes diseñadores que de alguna forma condicionan o son nuestros referentes, ¿no? El diseño norteamericano en aquellos años, en los años 80, también era un poco la referencia. Luego toma el relevo en Inglaterra, y el diseño alrededor del mundo pop, por decirlo de una forma, del mundo del espectáculo también, del mundo de las revistas culturales también, pasa a ser el relevo en cuanto a la referencia para nosotros. Se decía hace unas décadas, se decía que los españoles admiran a los ingleses y los ingleses admiran a los holandeses. O sea, esa cadena que se daba, ¿no? Entonces, o sea, la época de las revistas tipo The Face o Arena Internacional, los diseños de Neville Brody y todo esto eran como los referentes. En estos momentos yo creo que fundamentalmente debido a la información que es tan asequible y también al mundo del diseño digital, los referentes están en cualquier sitio. O sea, ya no se puede decir que estén localizados en un creador determinado o en un mercado, en un país concreto, ¿no?
Yo creo que ahí el corte, lo realmente importante, o sea, el cambio realmente es cuando a finales de la década de los 80 aparece el ordenador como herramienta de trabajo. Ahí cambia todo, ¿no? O sea, ahí es donde no solamente se pasa de oficio a profesión, sino que se pasa de oficio a una profesión que asume muchas profesiones anteriores, ¿no? O sea, la desaparición de especialidades como la fotocomposición, la fotomecánica, el retoque de imágenes y todo esto, ahí es donde realmente se produce el cambio, el corte, ¿no? Y a partir de ese corte se uniformiza todo, las referencias las tenemos todos exactamente igual y se pierden muchas cosas. Se pierden, por ejemplo, desde mi manera de ver, la reflexión lenta, la lentitud a la hora de analizar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Esa especie como de facilidad va en contra de la reflexión. Tiene muchas ventajas, yo no quiero intervenir aquí como el abuelo Cebolleta que añora tiempos anteriores, ¿no? O sea, en mi tiempo se hacía de esta forma, ¿no? Pero sí que es verdad que el ordenador como herramienta es potentísimo, es preciso, facilita todo el proceso de trabajo, pero tiene esa desventaja que precisamente por su facilidad hace que los tiempos de reflexión sobre lo que uno está haciendo se hayan acelerado tanto que no cabe la posibilidad ni siquiera de pensar sobre ellos, sobre lo que se está haciendo. Entonces, a lo mejor la gran aportación de los últimos tiempos en el campo del diseño en realidad es un cambio de modos, o sea, la aportación es el cambio del modo, del formato y de la herramienta, ¿no? Eso puede ser la aportación del diseño contemporáneo en sentido actual, contemporáneo. Exacto. Con hoy. Exacto, mira, a mí hay una cosa que, o sea, una especie como de vía de escape que yo me he buscado a mí mismo profesionalmente, y es precisamente por esa facilidad que existe con el ordenador como herramienta de trabajo y esa especie de imposición de la máquina en el proceso en el que uno adapta las ideas a esa técnica, ¿no? He buscado una vía alternativa que es el trabajo con las manos. Que es el collage. El collage, sí. En mi caso es el collage, ¿no? Pero independientemente de este carácter defensivo, por ejemplo, el trabajo manual de las manos frente a esos otros mundos digitales, ¿cómo ves tú la presencia ahí de la inteligencia artificial? ¿Eso ya está ocurriendo en el campo del diseño? O sea, ¿ya hay aplicación concreta? Pues mira, yo no soy un especialista ni muchísimo menos, tampoco, y en el campo en el estudio donde yo realizo mi trabajo profesional no estamos utilizando la inteligencia artificial. Hasta ahora, no sé qué va a pasar dentro de 15 días, pero no, hasta ahora no, por lo tanto no puedo dar una opinión categórica. Yo lo que entiendo dentro de lo que va a aportar la inteligencia artificial, creo que de todas maneras creo que hay salvación, para el ser humano. Y la salvación estaría en que, desde mi punto de vista, y posiblemente porque no soy precisamente un experto, creo que en cualquier proceso creativo habrá un momento en el que habrá que definir las necesidades, los requerimientos, y ahí estará el hombre, la persona definiendo esos requerimientos de lo que se está buscando. Luego entrará la máquina, entre comillas, a plantear cientos de posibilidades de soluciones a esos requerimientos, y en la tercera fase el hombre volverá a intervenir y elegirá entre todas esas posibilidades planteadas por la máquina, otra vez entre comillas, elegirá las que son pertinentes y hará los cambios necesarios sobre aquello. Por lo tanto, creo que hay todavía en esas tres fases, hay dos de ellas en las que el ser humano volverá a tener la opinión, volverá a imponer realmente en la búsqueda de la solución idónea o adecuada, ¿no? Porque realmente el cambio que puede suponer ahora la irrupción, porque ha sido como bastante, estaría ahí, pero ha sido como bastante repentina en nuestras vidas, ese cambio puede ser un cambio paralelo al de antes de ordenadores y después con la aparición del ordenador, ¿no? Quiero decir, o sea, es en un mundo tanto de un abismo al ordenador, otro abismo a la inteligencia artificial. Intuyo que va a ser una revolución similar, sí. O sea, de consecuencias similares o todavía mayores, ¿no? O sea,
no sé, mi esperanza es que lo que produzca la máquina cumpla técnicamente con una serie de requisitos, o fríamente con una serie de requisitos, pero todavía sea necesaria la intervención humana para matizar sobre ese planteamiento de la máquina lo que realmente lleva a la solución óptima o la solución idónea del problema o de la necesidad que se esté planteando. Claro, otra cosa es el uso que luego se haga de eso, porque desde una perspectiva exclusivamente comercial, a lo mejor, pues se puede llegar a diseños sin esa intervención tan creativa, ¿no? Eso me imagino que va a competir también con el diseño más creativo, sin máquina. Estoy pensando ahora, fíjate, en el tema, por ejemplo, del ebook, ¿no? También en un momento determinado parecía que el ebook se iba a comer cualquier tipo de posibilidad de lectura, ¿no? Y sorprendentemente para todos, y afortunadamente para mí, que soy de la generación analógica, el ebook no se ha comido al libro, ¿no? No se ha comido a la revista impresa. Porque todavía hay esos resquicios o vías, canales paralelos al mainstream, que yo creo que son donde realmente el hombre vuelve a actuar, vuelve a imponer esos matices que la máquina no puede aportar. ¿Eso supone también la pervivencia al futuro del papel? Pues de los libros, de las revistas. Mi esperanza es que sea así. No sé si soy un romántico, posiblemente. Como estamos ahora en el terreno del papel, del físico, de las manos, pues vamos a hablar un poco de tus collages también, ¿no? Tienes un libro ahora recientemente publicado que es Capas en el tiempo. Entonces, parece muy interesante también el título, ¿no? Entonces quería que nos contaras un poco tu mundo collage, lo que quieres contar con tus collages y luego que realmente collage también hay con material digital, o sea, pero tú estás en el mundo absolutamente papel. Que explicaras esto un poco porque es muy determinante y muy específico. Yo entro en el mundo del collage de pura casualidad. Hay un complejo atávico de los diseñadores españoles de mi generación y de la anterior, y no sé si de las siguientes, de no ser artistas con mayúscula. O sea, de considerar el diseño como una profesión, pero que no tiene la categoría del artista, ¿no? Entonces es un complejo atávico que tienen los diseñadores pioneros. Todos ellos, muchos de ellos, en la última época de su trayectoria profesional, perdieron el interés por el diseño y querían ser artistas, o sea, directamente, pintores en la mayoría, claro. Alguno de ellos escultor también, pero fundamentalmente pintores. Pero querían ser artistas con mayúscula, ¿no? Era un complejo. El diseño no es arte, de alguna forma, ¿no? Que es una vieja polémica que yo creo que se podría estar hablando toda la vida de ella y no habría una solución. Te iba a pedir tu opinión también al respecto. ¿El diseño es arte? Yo creo que el diseño es arte. El diseño es arte. Sobre todo, un buen diseño de Paul Rand es mejor que una mala obra de arte de Damien Hirst, por decir algo. O sea, yo creo que no es un tema de categorías, sino es un tema de obra en concreto, ¿no? Es lo que tiene calidad o no, lo que está por encima de. O sea, si es un buen diseño, tiene mayor calidad que una mala obra de arte, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, yo no quise entrar nunca en esa especie de complejo de no ser artista. Yo me conformo con intentar ser un buen diseñador, ¿no? Pero en una exposición que se llamó Los límites del diseño, nos pidieron a una serie de diseñadores que aportásemos algún trabajo de esos que estaban en el cajón y que nunca habían visto la luz, ¿no? Por lo que fuera, porque el cliente lo había rechazado, porque era una alternativa que nosotros consideramos que había una mejor que la que al final salió. Entonces, estaban trabajos que uno rescataba del cajón, ¿no? Entonces yo, para esa exposición,
elegí unas cartulinas en las que yo guardaba muestras de fragmentos de cosas que me resultaban interesantes. O sea, todos los diseñadores tenemos un Pinterest. Los pioneros lo tenían físico, lo teníamos físico, y los diseñadores ahora lo tienen digital, ¿no? Pero también existía un equivalente al Pinterest, ¿no? Entonces mi Pinterest, en vez de crecer en horizontal, en vertical, o sea, poniendo una cosa que me interesaba encima de otra, pues lo que hacía era pegarlo sobre cartulinas. Entonces, claro, o sea, inevitablemente ese proceso de pegar buscaba una composición armónica, ¿no? Si esto era cóncavo, pues buscaba otro fragmento que fuera convexo y lo ponía allí junto a eso, ¿no? Entonces mandé a esta exposición estos tres collages con esta intención simplemente de guardar algo que me interesaba, que eran cabeceras de artículos, bloques tipográficos, cosas así que me gustaban y que estaban pegadas sobre unas cartulinas, ¿no? Sorprendentemente para mí, colegas míos a los que yo valoro mucho y pienso que tienen criterio, me dijeron: oye, Emilio, qué bueno es esto, y por qué no lo has enseñado antes, ¿no? Y entonces ese fue el banderazo de salida para algo que yo me planteé no como una faceta artística mía, sino como una forma de seguir disfrutando de la creación. La idea es previa, es el material el que sugiere tu intención. O sea, ¿qué proceso haces para montarlos? Es una magnífica pregunta. Pues mira, yo creo que hay como dos bloques de trabajo. Uno de ellos podría estar inspirado en una frase de Paul Klee que decía que él dibujaba una línea y la ponía a viajar. Entonces yo en muchos casos, o sea, lo que hago es prácticamente elijo un fragmento de algo, a lo mejor algo que tengo sobre la mesa en ese momento. O sea, en mis collages se mezclan a lo mejor, yo qué sé, un trozo de una revista de los años 60 junto con un fragmento de una caja de madera de mandarinas que me he encontrado el día anterior en el suelo de la calle Castelló, pero literal. Y el juntar una cosa con otra, resulta que aparece algo que no estaba previsto, ¿no? Y que son literalmente capas en el tiempo. Capas en el tiempo es una expresión de David Hockney, que dice que el collage es el arte del siglo XX y que son capas en el tiempo. Y es que es verdad, o sea, no se puede expresar de una forma más sintética y más precisa, ¿no? Me obligo a veces a trabajar por series, por ejemplo, a hacer mapas imaginarios. Me gusta mucho trabajar con fragmentos de mapas que pueden ser mapas desplegables o pueden ser esos mapas que aparecen en los programas de mano de las galerías de arte o de los museos, donde están las paradas de metro más cercanas y todo eso. Y entonces, a partir de ahí hago mapas imaginarios. Me gusta trabajar o componiendo a partir de algo, o de una línea que se pone a viajar, o me gusta trabajar en series, o intentar trabajar en series, porque eso me obliga de alguna forma a no repetirme, o sea, a no ir a lo fácil. Lo fácil para mí es componer, o sea, tengo esa habilidad, o sea, suena pretencioso, pero es verdad, me es fácil componer y trabajar con fragmentos y hacer una composición armónica, ¿no? En una columna que escribiste que se llama La huella de un pionero, era sobre Manolo Prieto. Entonces escribes que el impacto y la repercusión que el trabajo de un diseñador tiene en un momento determinado puede ser importante. Bien, objetivamente su trabajo. Pero lo realmente válido es lo que ese trabajo aporta a la sociedad, lo que tú estabas contando al principio de esta charla, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ahora que nos has redondeado tu experiencia profesional con este último trabajo que estás haciendo ya por tu cuenta y libremente, ¿cuál es tu aportación a la sociedad con tu trabajo como diseñador? Vamos a ver, Manolo Prieto, voy a un poco hacia un poco cojo carrerilla. Manolo Prieto es un diseñador conocido porque diseñó la silueta del toro de Osborne. O sea, es tal vez el pionero que más conoce la sociedad española, ¿no? Tiene ese acierto, ¿no?
pero Manolo Prieto durante 17 años estuvo diseñando semana a semana la portada de una colección de publicaciones, no se pueden ni siquiera llamar libros, se parecería más a fascículos, una serie que se llamaba Novelas y Cuentos. El seguir la evolución del trabajo de Manolo Prieto durante esos 17 años es fascinante. O sea, porque yo creo que hay pocos casos en el mundo en el que se pueda ver un trabajo tan continuado y que permite eso, ver cómo un creador va descubriendo sus propios recursos, ¿no? Cómo va refinando su estilo, cómo va trabajando, descubriendo lo que es su identidad como creativo, ¿no? Como creador. Pero a lo que iba es que Manolo Prieto, con Novelas y Cuentos, consiguió que la sociedad española leyera, o sea, se interesase por unos títulos de la gran literatura gracias a sus portadas. Sus novelas y cuentos se vendían en los kioscos. De hecho, hay fotografías en que se ve a Manolo Prieto mirando en un kiosco sus propias portadas allí. Eso es dejar una huella en la sociedad. O sea, contribuir a que personas con pocos recursos económicos se interesen por la gran literatura gracias al reclamo de una buena portada. Una buena portada es una promesa de algo, ¿no? O sea, esa frase de no juzgues los libros por sus cubiertas, para mí es una mentira. O sea, los libros hay que juzgarlos por sus cubiertas, porque normalmente una buena cubierta es una promesa de que aquello que está dentro va a ser muy bueno, ¿no? Bueno, te lo voy a cambiar. Te lo voy a cambiar para salir de Prieto. Como Tau, Sí, perdón. La aportación, porque si hemos partido en la conversación de eso, de el valor del diseño, además como en su propia naturaleza, según tú lo has explicado, como aportación a la sociedad, no en la frase esa como del tópico de aportación a la sociedad, sino de el calado, ¿no?, en la gente, ¿no? Entonces, ¿Qué ha aportado Tau? Exacto. Pues mira, yo creo que Tau ha aportado 44 años de trabajo, que en un sector tan frágil como el diseño en España es un milagro, que significa que hemos estado muy del lado del cliente o muy del lado de la solución y no de mirarnos nuestro propio ombligo, no de querer tener una impronta de autor, que se reconozca aquello como que esto es de Tau, sino como que, que aquella solución sea la adecuada, independientemente del estilo. Que no. Entonces, eso me parece que es un síntoma de profesionalidad y de humildad a la vez, las dos cosas. ¿Qué ha aportado Tau? Haber formado a muchos profesionales del diseño, muchos profesionales que ahora están haciendo una carrera por su cuenta. Eso es parte también del trabajo. ¿Qué ha aportado Tau? La investigación en la historia del diseño español, a través de publicaciones como pioneros del diseño gráfico. ¿Qué ha aportado Tau? Comisariados de exposiciones que han servido para que la sociedad española entienda lo que es el diseño. O sea, yo he trabajado, por ejemplo, como comisario de una exposición que hubo en el Reina Sofía, que se tituló 100 años de diseño gráfico en España, que sirvió para que la sociedad española pudiera entender lo que el diseño le había aportado y cómo había ido evolucionando el diseño a lo largo del siglo XX, ¿no? Eso también es una aportación, yo creo, de Tau. Y sobre todo yo creo que ha aportado esto es fácil decirlo y luego es mucho más complicado mantenerlo día a día. Pero yo creo que ha aportado siempre un trabajo muy honrado, muy honesto, muy del lado del cliente, buscando estar del lado de la solución, facilitando la solución y no teniendo mentalidad de genio de la creación al que tienen que respetar sus genialidades. Siempre hemos estado en esa especie de compromiso entre el proyecto, la necesidad del cliente y nuestra aportación honrada para que aquello tenga el mejor resultado posible. Y creo que eso es el secreto de la longevidad de un estudio como Tau. Vamos ahora, ya para terminar, a centrarnos un poco en el diseño editorial, y también en revistas luego hablamos, ¿no? ¿Cómo es la evolución del diseño y en qué momento, sobre todo en qué momento se encuentra el diseño editorial? ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo creo que el diseño editorial, vamos a ver, yo creo que yo creo que está en un momento especialmente bueno en España. O sea, ha habido en España hasta el año 76 que aparece el diario El País, la prensa escrita, la prensa diaria es aburrida, sin ningún atractivo, difícil de leer, mal resuelta desde el punto de vista de la comunicación, un montón de cosas. En el 76 aparece un periódico diseñado por un alemán que se llama Reinhard Gade y cambia totalmente el aspecto de los periódicos en España. Y eso ha ocurrido también en el sector editorial. Las grandes editoriales y las pequeñas editoriales, yo creo que tienen un nivel gráfico ahora mismo muy alto. La inmensa mayoría de ellas tienen un nivel gráfico muy alto. Ha habido pioneros también que son los que originaron de una forma progresiva esa mejora, como fueron Daniel Gil en el caso de Alianza Editorial, o en Cataluña Jordi Fornas, por ejemplo, para todos los sellos del Grupo de Ediciones 62, ¿no? Que fueron los precursores de algo que tardó todavía un tiempo en llegar, pero llegó. Ahora mismo el diseño editorial en España yo creo que es muy alto, ¿no? Y el diseño de las revistas, yo creo que igualmente, o sea, hay magníficas publicaciones profesionales de sectores concretos, del mundo de la cultura, evidentemente. Vosotros en Arce tenéis una colección de revistas que están muy bien diseñadas y que yo creo que son todo un indicio de cómo el diseño español ha conseguido una madurez importante. Estamos en Arce y has citado Arce y también es evidente que te tenía que preguntar por el logo de Arce, porque tú eres el diseñador de ese sillón que está detrás de ti, que es un logo que tú ahora nos contarás cuántos años tiene, porque yo no sé cuántos años tiene el diseño de Arce en este momento. Tú nos dices, entonces que contaras un poquito el proceso el sentido de este logo, el proceso que por fin tenemos aquí, podemos preguntar al diseñador del sillón famoso. Tiene mucha gracia porque es un poco, lo pensaba antes, ¿no? Es un caso especial. O sea, hay pocos casos en los que algo que está pensado con una intención distinta se convierte en la identidad o la marca de ese emisor, ¿no? Por ejemplo, el toro de Manolo Prieto, volviendo otra vez a Manolo Prieto, se concibe como publicidad para una marca de un brandy y se acaba convirtiendo en la imagen de las bodegas Osborne, ¿no? Pero estaba pensado como promoción de un brandy, ¿no? No como una marca concreta. En el caso de este sillón, el encargo por parte de Arce, yo venía diseñando los catálogos anuales de las revistas que en ese momento componían la asociación, ¿no? Y en un momento determinado nos encargáis una página de publicidad para las propias revistas, ¿no? Supongo que una especie de página comodín también para muchas de ellas, ¿no? Y entonces, o sea, se nos ocurre algo que es casi surge de una forma natural, ¿no? La lectura cómoda, reposada en un sillón de orejas. Entonces, y la frase, la cultura pasa por aquí, que acompañaba a ese sillón, ¿no? De un lector distendido. Y unos años después, o sea, eso nace como una página de publicidad, y unos años después se nos consultó si podíamos, o sea, si cedíamos esa imagen como imagen de Arce como tal, como el símbolo de Arce. Y lo hicimos encantados, ¿eh? Y creo que el resultado dice muchas cosas. Este sillón dice muchas cosas, ¿no? Yo creo que volvemos otra vez a eso, a la recuperación de las cosas hechas con lentitud, pero bien hechas, ¿no? El aprovechamiento de los medios para mejorar la condición humana, en definitiva, ¿no? La persona, gracias a la lectura. Todo esto está contado gracias a esa persona en una posición muy distendida leyendo una revista en un sillón rojo.
Entonces lo que quería era preguntarte por el papel que juegan o que crees que deben jugar las revistas culturales en un momento difícil para las revistas culturales, porque es un momento de resistencia. Entonces, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Cómo es el papel o cómo debe ser el papel de las revistas culturales? Las revistas culturales, o sea, por un lado, yo creo que cada una de ellas está orientada hacia un sector determinado, ¿no? Que puede ser narrativa, puede ser cine, puede ser música, puede ser teatro, puede ser, o sea, y eso yo creo que de alguna forma ya, puede ser música, de alguna forma yo creo que ya condiciona el resto, ¿no? O sea, si quieres, o sea, te contesto también saliéndome por la tangente. Yo soy editor en el sentido ese anglosajón de la palabra de una revista de flamenco, pero de flamenco y artes, o artes relacionadas con el flamenco, ¿no? Entonces, es una revista que se hace voluntaristamente, o sea, todas las personas que colaboran con esa revista lo hacen sin tener una compensación económica, y todos los que colaboramos con esa revista cobramos en especie, cobramos en ejemplares. Entonces, es una revista que tiene una parte que está dedicada a una estrella del flamenco y una segunda parte que es cualquier manifestación del arte y la cultura relacionada con el flamenco, que puede ser desde la casa del flamenco de Herzog y de Meron en Jerez de la Frontera hasta una colección, una interpretación de un diseñador de los diferentes palos del flamenco, ¿no? Gráfica, una interpretación gráfica, ¿no? Entonces, es una revista que no tiene periodicidad, sale cuando sale. O sea, suena así como un poco, bueno, ¿sale cuando sale? ¿Qué quiere decir? Sale cuando se consiguen los suficientes temas de interés como para que justifique ya el lanzamiento de un siguiente número. Entonces, creo, te contesto indirectamente porque creo que es una fórmula diferente, o sea que en el sentido de que a lo mejor las revistas que tienen una periodicidad, que tienen que cumplir con una serie de secciones dentro de la revista y que tienen que salir en un momento determinado, a lo mejor es una fórmula que no es la única, lo que quiero decir, y que cabe la posibilidad de reinventar también el contenido variado de una revista. O sea, a lo mejor una revista no tiene por qué tener secciones fijas, sino que puede ser secciones transversales y que cuentan un mismo tema desde dos aspectos distintos, ¿no? Yo creo que para mí eso sería un poco el futuro de las revistas, ir por ahí, no verse condicionado por ese esquema rígido de la revista periódica, sino hacer algo más flexible, más fluido, por decirlo de alguna forma. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.